Lo vamos a hacer empezando haciendo una pregunta. ¿Cuál es la base de la prosperidad en la familia? Todos estamos pensando en prosperar, ¿no es cierto? Inclusive nos hablaban en la reunión de varones que Dios nos hizo prósperos. Dios no quiere hijos que estén lamentándose o que estén en la pobreza. Realmente Dios es un Dios de riquezas. Dios nos dice que nosotros vamos a llegar a un lugar donde hay calles de oro, mar de cristal, ¿no es cierto? Entonces Dios no es un Dios en el cual sus hijos van a estar, Él dice que no van a estar mendigando pan ni nada de eso. Pero la prosperidad de la cual hablamos es una prosperidad integral, completa, no solamente en cuanto a la parte económica, sino también física, espiritual, familiar. Entonces, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la base de esa prosperidad de familia? ¿Cuál es la base? ¿Qué es lo que ustedes creen que va a dar esa prosperidad a la familia en sí? La sabiduría. La sabiduría. Ser fiel a los diezmos. Ser fiel ¿a qué? A los diezmos y ofrendas. A los diezmos y las ofrendas. Sígame, hermana Mayela. Jugar con las ofrendas. Eso es lo que enseña el pastor Reyes, de que uno siembra lo que quiere cosechar. Con lo que quiere cosechar, sí. Estar vinculado a lo que da la parte espiritual, nuestro guía espiritual también. Esas son partes muy importantes para nosotros prosperar, pero la familia encierra muchas cosas más. Porque hagamos una cosa, miren mis hermanos, la iglesia es la composición de muchas familias unidas, de muchos humanos, de muchas personas unidas, es un conglomerado, pero individualmente nosotros debemos buscar esa prosperidad en nuestras casas, en nuestros hogares. ¿Tú diezmas en tu casa? ¿Tú diezmas en tu casa? ¿Diezmas para tu familia? ¿Sí diezmas o no diezmas? En tu casa. Estamos ¿Diezmas hablando. para tu familia? ¿En tu hogar? ¿De lo que tú ganas diezmas para tu familia? No, ¿no es cierto? Tú vienes a diezmar al Señor, ¿verdad? Estoy hablando de la familia. ¿Qué es lo que haces tú en tu familia? En lo que vivimos día a día. ¿Qué esa prosperidad que buscamos familiar? ¿Cuál es la base de esa prosperidad familiar? Porque nosotros aquí en la iglesia, lo que les digo, siempre vamos a tener esa relación con Dios, buscamos esa relación con Dios. Pero en la casa tiene que haber esa relación con Dios en búsqueda de esa prosperidad familiar. Cumplimos con diezmos, cumplimos con decir yo quiero sabiduría, quiero encontrar esto, quiero encontrar lo otro, ayudar al pastor en todo lo que se refiere al ministerio, que si hay una reunión, que si hay la célula, que si hay esto. Todo eso lo movemos porque es del reino. Pero en tu familia, ¿cómo vas a generar esa prosperidad? Porque Dios nos da a nosotros bendición. Eso no lo dudemos. Tú diezmas, recibes bendición. Tú obedeces la palabra, recibes bendición. Inclusive para Dios dice, para Él es más importante. La obediencia es más que los sacrificios. ¿No es cierto? La obediencia es más que los sacrificios. Entonces, si se dan cuenta que las palabras a veces como que se nos meten y como que enredamos mi hermano, obediencia está por encima de todo. Pero eso lo hacemos nosotros porque vamos a estar obedeciendo en cuanto a diezmos, en cuanto a ministerio, en cuanto a venir a la iglesia, a congregarnos, a hacérselo. Esa es la obediencia de todo lo del reino. Pero en la parte donde estamos en la familia, ¿cuál es la base para nosotros buscar la prosperidad en nuestra familia? Es la unidad. Al igual que la familia de la fe, si no está unida, vamos a estar separados de todas formas. No hay bendición, no va a haber prosperidad.
Una iglesia que está desunida, porque la división, la desunión genera división. Entonces no va a haber bendición, no va a haber prosperidad, esa iglesia se frena. Entonces, a nivel de nosotros familiar como tal, la base más importante es estar unidos. Unidos como familia, unidos como matrimonio. Y la unión como matrimonio es sacrificio, es entendimiento, es tolerancia, es paciencia, es perseverancia. Entonces, para llegar a esa prosperidad, tenemos a veces que unirnos a esa persona que está a nuestro lado, a esos hijos que tenemos, y buscar de verdad el camino que Dios nos va a mostrar. Pero ¿y cómo logramos estas cosas? ¿Cómo logramos esa unidad, la cual se va a volver una amalgama, que va a ser muy poderoso y que va a llevar a nuestra familia a esa prosperidad? Porque no es solamente la prosperidad económica, vuelvo y repito, es la prosperidad en cuanto al espíritu, en cuanto a tu forma de vivir, a tu forma de pensar, a tu forma de identidad. Hay padres que son, wow, tremendos, y en la iglesia, wow, y eso. Pero hay hijos que les falta identidad. Hay padres muy presentes en cosas del reino, pero muy ausentes en su familia. Hay madres muy presentes en las cosas del reino, se la pasan en todas las reuniones, todas las conferencias y todo, pero muy ausentes en el matrimonio y la familia. Entonces, la unidad familiar es una de las que lleva a una familia realmente a una prosperidad. Y esa unidad encierra muchas cosas que las vamos a ver. Y yo quiero leer primero que todo, 1 Corintios 1:10. Dime, Jordan, ¿qué vas a decir? De que iba a dar los frutos. Ajá, sí. Salmos 37:25 dice así: Jesús joven fue y he envejecido y me he visto justo desamparado y su que mendigue pan. Exacto. Y la segunda cosa es que del domingo pasado de la Erika que dio del hermano Pablo, sí, del papá y ajá, del papá espiritual y esas cosas de que usted dijo que a veces los hijos faltan la identidad. Es por cuestión que no tuvo a su papá. Exacto, sí. El padre de por sí da mucha identidad, es el que da la identidad realmente. Por eso es que nosotros buscamos al padre. Entonces, tú, por ejemplo, y cada uno de los que están solteros, si no tienen una esposita y eso, tienen que buscar esa identidad para cuando llegue esa mujer, tú estés identificado con lo que tienes que estar identificado. Entonces no te vas a desviar a ningún lado y vas a guiar a esa mujer por donde debe ser también. Ella también tiene que estar identificada en eso. Y tú tienes que ver todas esas cosas. La identidad en sí es del padre. Por eso es que a veces las familias, cuando se integran en una unidad, se vuelven poderosas. Hay familias que han salido adelante y ustedes ven, pero son familias unidas en todo. En todo. Dime, Nelson. Rápido, no lo cierro. No, tranquilo. En Jesucristo hay una base muy importante que dice: una casa dividida no permanece. Amén. No permanece. Ahí lo digo todo. Así es todo, en el reino es todo así. Nosotros somos familias del reino. Amén. Usted establezcase como familia del reino. Nosotros pertenecemos a un reino. Y hay reyes en ese reino. ¿Sí o no, mi hermano Gabriel, que nos hicieron ver eso? José, ¿sí o no? Somos reyes. Porque el rey de reyes está sobre nosotros. Amén. Entonces pertenecemos a ese reino. Entonces nuestras casas son del reino, nuestras familias son del reino. Entonces son familias que deben ser prósperas. Pertenecemos a un reino glorioso. Entonces debemos ser prósperos en todo sentido. Y la prosperidad, por eso les digo, no se mira en el Mercedes que tienes afuera. No, la prosperidad se mira cuando tienes un Toyota del 75, pero cuando tú sales gozoso y alegre con tu esposa y tus hijos. Y en ese Toyota hay una fiesta. ¿Sí me entiendes? Y no interesa en qué casita, es una casita linda, acomodadita, preciosa, pero salen en una alegría. Esa es una familia próspera. No importa que no tengas Alexa. Exacto. Así mismo. ¿Elkin ibas a decir algo, perdón? Sí, mira que me llama la atención cuando Salomón está construyendo el templo,
algo, y es que decía, la familia tal se encargaba de las cortinas, la Ajá, familia tal se encargaba de la madera, sí, la familia tal eran orfebres. Exacto. Y me pareció curioso eso, porque en el mundo se habla de que, uy, los negocios entre familia, uy, no, con familia no se negocia. Sí. por Ajá. falta de unidad. Por falta de lo que tú dices. Exacto. Pero, Es así. por ejemplo, en una empresa se necesita de mucha confianza, y qué mejor que en la familia. Cuídame esto. Y no que Exacto. tengo que tener una cámara para que no se lleve las cosas. Exacto. Entonces, Es tremendo lo que tú acabas de decir, que así se escogían en familias. Mira Nehemías, cuando fue a levantar el muro, ¿qué hizo? Cada familia salía al frente de su casa. Estaban unidos todos, pero la familia era la que iba a generar todo. Porque la unidad de ellos en familia hicieron su parte, pero se unieron a las demás. De eso se trata el reino. Que nosotros como familia prosperemos, ¿por qué? Porque esto va a prosperar. Esta Amén. iglesia va a prosperar. Amén. Porque estamos prósperos, mi hermano. Amén. Y se va a construir un templo. Yo no veo solamente esa construcción de ese templo. Vamos a abrir más iglesias. Amén. Vamos a ir así como el pastor dijo. Vamos a ir a nuestros países, mi hermano. Venezuela, Colombia, Nicaragua, Honduras. A establecer reino. Y eso va a depender de que nosotros prosperemos como familias. Entonces, leamos 1 Corintios 1:10. Léelo, mi hermano. Sí. Sí, Amén. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hagáis entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Amén. amén. Démonos cuenta de algo. Ese versículo habla de que debemos en un mismo sentir, en un mismo parecer, ¿no es cierto? Pero entre el matrimonio a veces hay cosas que yo no estoy de acuerdo con ella. No estoy de acuerdo en ciertas cosas con ella. Ideas que ella tiene que de pronto yo le digo, no, yo no estoy de acuerdo, no me gusta por ese lado. Ahí hay división. No hay división. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos una persona diferente a la otra. Tenemos roles diferentes. Una madre va a cuidar a un hijo diferente que un padre. Una madre va a ver aspectos diferentes del hijo que el padre no ve, pero que el padre ve otros aspectos diferentes. Entonces, tenemos que ver que la unidad no depende de las cosas que de pronto no estemos de acuerdo en ciertas cosas, pero que nosotros por esa unidad vamos a llegar a un concilio donde vamos a armar una situación de unidad para la bendición de nosotros. No importa tu idea, porque te respeto tu idea, pero vamos a hacer las cosas de la manera como debe ser. Lo importante es que en el medio de esas diferencias de opinión podamos llegar a un punto de acuerdo. Exacto. Porque si vivimos, o sea, defendiendo cada cual su punto de vista y no queremos ceder, entonces sí se va a formar una división. Exacto. Y sabemos que la división va a traer consecuencias. Amén. Pero cuando andamos en unidad vamos a tener beneficios. Amén. Entonces es tan importante entender eso, porque cuando nosotros nos centramos en que por las diferencias realmente no somos compatibles, tú y yo no podemos seguir adelante porque tú piensas diferente a lo que yo pienso. El problema está que lo vamos a empezar a ver como malo y como el problema. Cuando el Señor quiere es que nosotros nos unamos en esas diferencias y podamos llegar a ser compatibles en una solución que va a ser para bienestar de toda la familia. Amén. Lo mismo pasa con un padre y una madre. Un padre que es de pronto estricto en las cosas, que reprende a sus hijos cuando tiene que reprender, y una madre que no quiere reprender a nadie y que quiere pasarle todo por encima a sus hijos. Ahí ya no hay unión, ahí ya hay división. Eso es diferente porque el concepto ya se está desviviendo, ya se está imponiendo. Tienen que llegar a un acuerdo donde ellos dos establezcan cómo van a guiar a sus hijos. Eso es lo que tenemos que buscar, la unidad en todo. Los beneficios de la unidad, ¿cuáles son? Buena salud, alegría, gozo, paz, entendimiento, tranquilidad. Llegas a tu casa con esas ganas de llegar a tu casa. Vida abundante. Vida abundante. Amén. Te salen las cosas como cada vez, wow.
mira que iba por tal cosa y me dieron más. ¡Ah, qué bendición! O llegas a tu casa y, mi amor, yo pensaba que ibas a hacer una comidita sencilla. No, te tengo tu carne con bistec. ¡Oh, mi Dios! Eso es esa unidad que genera hasta esos momentos de alegría, de gozo. Porque, ¿qué pasa cuando una familia está unida en todos esos sentidos? Tú ya sabes lo que necesita tu esposo. Tú ya sabes lo que necesita tu esposa. El esposo llega de pronto con un ramo de flores que hace rato no se lo llevaba. Unos chocolates que le gustan a ella. A Sandra le gusta la papaya. Una vez le llegué con una papayota linda, lo más de bueno. Con mi papaya. Llegué con una papaya. ¿Pero por qué? Porque a ella le gusta y ya se los gusta. Bueno, genero unidad en esos momentos. Porque cuando llegué con esa papaya, wow, para ella fue sorpresa y qué bueno. Pero nos unimos cada vez más. Entonces, eso es lo que genera la unidad, beneficios. Pero ¿qué genera el no estar unidos? Consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Que ya no quieres llegar a tu casa, que ya no quieres entenderte de nada de tu hogar, que ya dejas a tu mujer o a tu esposo ni lo atiendes cuando llega. Eso genera la división, eso genera la falta de unidad en un matrimonio, en una casa, en un hogar. Porque la unidad siempre va a traer bendición. Amén. Siempre va a traer bendición. Lo otro es consecuencia. Entonces, ¿qué quieres vivir tú? ¿Bendición o consecuencia? ¿Qué vas a decir? Para eso necesitamos tener dos cosas importantes. La una es trabajar en conjunto y la otra es tener orden. Si nosotros no establecemos orden prioritario de lo que está establecido en la palabra de Dios en nuestra casa, vamos a tener desorden. Lo mismo dice en el principio. Dice, el Señor vio que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué empezó a hacer el Señor? Ordenarla. Amén. Entonces, es tan importante poder tener en cuenta eso, de poder empezar a ponernos de acuerdo para mirar qué cosas en desorden están en nuestro hogar. Porque hay muchas cosas que podemos estar diciendo, ok, nosotros queremos crecer más como familia, pero hay ciertas cosas que nos están impidiendo que podamos ser unidos. Entonces, pongámonos de acuerdo en esto. Si son cosas físicas, como por ejemplo el desorden, colaborar en eso. Si estás llegando tarde y eres una persona impuntual, trata de decir, no, yo tengo que esforzarme porque quiero que establezcamos ese orden, no seguir con las mismas cosas de siempre, porque entonces vamos a vivir en un círculo alienígeno, como dicen en ciertos libros de matrimonio, que vivimos en ese círculo contaminante donde nosotros no vamos a poder seguir hacia lo que esperamos del matrimonio. Entonces, amén, ya en el área espiritual, ok, queremos establecer algo de una reunión familiar para leer la palabra de Dios. Tenemos que establecer un horario, tenemos que establecer un día, tenemos que evitar usar cosas que nos distraen, como por ejemplo estar prendiendo la televisión a cierta hora. Entonces venimos acostumbrados a llevar un ritmo de vida que el Señor quiere que la empecemos a ordenar. Amén, amén. Entonces a veces, por ejemplo, cuando esas diferencias se ven como malas, como algo malo, empieza a generar grietas en la relación. Cuando tú ves algo que tu esposo de pronto no está de acuerdo contigo, pero lo ves como malo, lo empiezas a percibir como malo, ya empieza a generar en ti un rechazo hacia eso y eso genera una división entre ustedes. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que si no estás de acuerdo con lo que eso, tienen que hablarlo. Por eso es tan importante la comunicación. Un matrimonio que no se habla, un matrimonio que no habla y saca a la luz las cosas que no gustan, las cosas que de pronto incomodan, que hacen sentir mal, el otro no lo va a saber. Y sigue, ¿por qué tienes esa cara? No, por nada. ¿Pero te molestó algo? No, nada, no. Hombre, tenemos que empezar a hablar. Miren, nosotros los cristianos somos muy especiales en decir palabras que wow, que impactan. Es que estoy en el proceso. Y lleva en el proceso 5 años y no ha cambiado. Mi hermano,
definitivamente si tú estás en un proceso y no has cambiado eso, es porque tú no estás entendiendo las cosas que Dios quiere hacer en tu vida y no quieres hacerlas. El único que va a generar que ese proceso de verdad haga el cambio en tu vida eres tú mismo. La decisión es tuya. No que vas a pasar todos los años, es que estoy en el proceso, y sigo en la misma cosa. Eso no es proceso, mi hermano, eso es una maña que usted tiene. Porque en el camino estás dañando de paso a tu cónyuge y a tu familia, a tus hijos. ¿Por qué? Porque nos empecinamos en ser tercos y en decir, no, es que todavía no lo entiendo, no, es que no es así. Y empezamos a defender nuestro punto de vista y no extendemos nuestra voluntad para que Dios empiece a obrar en nosotros. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que nosotros pasando el tiempo vamos a ver cosas que de pronto no nos van a gustar, cositas que de pronto ya nos incomodan. Es más, en el cambio en que cada uno de nosotros vamos teniendo, vamos a tener cositas que de pronto le va a incomodar a mi esposa o a mi esposo. Porque vamos cambiando, mis hermanos, esto no es estático. No es que tú te quedaste joven y no se te cayó el pelo, no se te pusieron las canas así, no, la barriguita sí creció. Entonces, todas estas cosas van a pasar y van a incomodar de pronto al otro en algo, y ahí es donde nosotros tenemos siempre que estar hablando y poniéndonos de acuerdo, siempre, porque eso va a generar la unidad, eso va a generar ese amalgama que no se rompa, que vamos a cuidarlo, vamos a cuidar nuestra unidad, vamos a cuidarla. Ah, no te gusta ya la pasta. Ah, bueno, entonces comamos algo diferente que a ti sí te guste. Veamos a ver cómo hacemos, qué cambiamos, cómo ponemos, pero que estemos unidos en eso. Amén. Que ahora estoy levantándome temprano a las 6, yo ya me levanto a las 6, sí, pero me despiertas, me quitas el sueño de la mañana, que es el más rico. Cuadremos de tal forma, entonces levantemos a las 6 a orar. ¿Sí están orando? Las parejas debemos orar, los dos, no uno en el baño y otro en la cocina, no, los dos pegaditos ahí. Oren en la mañana, oren en la tarde, así como dice el mexicano, órale en la mañana, órale en la tarde, así mismo. Recordemos, queremos beneficios de una gran bendición en nuestro hogar. Amén. De la unidad en el hogar, necesitamos ponernos de acuerdo. Así es. Y no dejar como que, ay, sí, tenemos que hacerlo. Sí, eso es así. Y pasa una semana, se olvidó y no se empezaron a hacer cambios. Amén. Ahora el Señor quiere que nos pongamos en acción ahora. Ahora mismo. Primera de Corintios 3:3. Primera de Corintios 3:3. El Señor mismo hablando. Primera de Corintios 3:3. Dilo, mi Nelson. 3:3 dice la palabra del Señor, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Cuál es la causa? Oiga bien esta pregunta. ¿Cuál es la causa principal de la división familiar? ¿Cuál es la causa principal de la división familiar? El varón, el ser humano entra en la carnalidad. Bueno, exacto. Cuando andamos en la carne, por eso ese versículo habla de esto. ¿Qué es lo que hace falta entonces para que no haya esa división familiar? Muchas veces también es el orgullo. El orgullo es una parte de la carne. La soberbia. Déjeme decirle que ese espíritu de orgullo está destruyendo familias. Y es un espíritu que está moviendo cada vez más fuerte. ¿Y sabes por qué? Porque estamos llegando a la época donde la vanagloria de los hombres se está levantando. Ya los hombres no están glorificando a Dios, se están vanagloriando ellos mismos. Y ese orgullo cada día va a ser más fuerte. Por eso dice la palabra, en los últimos tiempos habrán hombres vanagloriosos que se amen a sí mismos. El narcisismo es una de las cosas que se está levantando cada vez más. Y vean los jóvenes, vean cómo exigen, vean cómo esta generación ya no quiere hacer nada de lo que antes se hacía, no.
Honrar a padre y madre. ¿Ah? Ya por ahí se están quitando bendiciones. Entonces, ¿cuál es la causa principal de que haya división familiar? La falta ¿de qué? Unidad. ¿De qué? Unidad. Ahí está. Espiritualidad. La falta de la espiritualidad, la falta de una conciencia espiritual, de estar conectados espiritualmente. O sea, sí, la debilidad espiritual es la principal causa. Es la principal causa. Por eso ese versículo habla de la carne. Están en la carne. El orgullo, cuando estás orgullosito, estás en la carne. Dígamelo a mí que yo viví en la carne, eso hacía churrasco y de todo. ¿De verdad? Porque uno empieza a reconocer ahora lo que uno hacía antes y uno dice, no, yo estaba en la pura carne. Claro. Porque yo era el que yo. Y después yo. Cuando decimos mucho yo, ¿qué manifestación está mostrando la persona cuando todo es yo? Egocentrismo. El yo le vamos a poner a esas personas, el yo. Entonces el egoísmo y el orgullo son los principales demostraciones de una debilidad espiritual. Entonces, la unidad familiar, de la única manera que se sostiene es estableciendo principios espirituales, mis hermanos. No hay otra forma. No le busque la cuestión que el psicólogo, que es que allá dan unos cursos tan tremendos Que la nueva de era. prosperidad, de emprendimiento, de que vamos a salir adelante con este nuevo negocio. Sí, hay negocios familiares que salen adelante, claro que sí, cuando hay unidad. Pero para tener esa unidad tiene que ser espiritual. Es la única manera, ¿saben por qué? Porque en el espíritu nosotros vamos a sacrificar sin que nos duela. Amén. Sin que nos duela. ¿Por qué? Porque Dios ya está limpiando nuestra alma, nuestro corazón. Entonces el procesito de que estábamos hablando ahorita, no se demore en el proceso, mi hermano. Porque entonces usted no va a ver la unidad en su casa. Va a ver es el proceso suyo, el proceso de su esposa, y siguen en el proceso y se vuelve todo un proceso que parece que estuvieran haciendo empanadas en el proceso de acá, en el proceso de allá. Y la empanada nunca sale. Pero con carne adentro, ¿no? Sí, con la carne en forma, no olvídese. Entonces, los principios espirituales, mis hermanos, a nosotros nos dan poder. Cuando tú empiezas a establecer en tu casa un principio espiritual, por ejemplo, el de la oración, ese es un principio espiritual. Oración con los hijos, un devocional con hijos. La célula es la célula. Y eso es de bendición para las casas. ¿Por qué? Porque estamos trayendo almas. La casa se llena de bendición en ese momento. Hay declaración de la palabra. Pero tus hijos necesitan ver a esos padres que le hagan un devocional entre ustedes. Que hagamos oración entre nosotros, como familia. No solamente lo que nos diga el pastor que hacemos aquí en la iglesia. No, aparte de eso hay que hacer más, mis hermanos. Es que para Dios, mi hermano, le estamos dando muy poco. Ustedes creen que porque vienen a esta horita de la clase y las 2 horitas del servicio, ay no, es que todo el día nos lo dedicamos al Señor. Mi hermano, no estamos dedicando absolutamente nada. Es un tiempo muy pequeño para lo que Él nos da. Entonces, cuando tú estableces esos principios espirituales en tu casa, en tu hogar, tus hijos, tú mismo empiezas a sentir un cambio total y van a estar más unidos en todo. Y es increíble, mire, les digo algo, es increíble cómo hay familias unidas en el mundo para establecer cosas bien malas, que uno dice, guau, esta gente, y los apoya hasta el gobierno, y uno dice, wow, y nosotros que somos los hijos de Dios, que deberíamos estar unidos para establecer las cosas espirituales en la tierra, porque somos la luz del mundo, somos la sal del mundo. Deberíamos entonces estar estableciendo eso, ¿verdad? Con poder. Entonces, si nosotros empezamos a establecer esos principios espirituales dentro de nuestras casas, mis hermanos, ustedes van a ver el cambio. Pero tienen que ser principios espirituales bíblicos. Aclaración. Muy bien, gracias, mi vida, por aclarar. Dime, Jordan. Efesios 4:3. Procuren mantener la unidad que proviene de
del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como Dios los ha llamado a una sola esperanza. Amén. Ahí está hablando absolutamente todo. Unidad. Unidad, ¿qué es unidad? Empieza a establecer bases espirituales bíblicas. Porque no es a que se le meta por ahí un espíritu raro en su casa. Y usted dice, sí, yo ya establecí espiritualmente todo. Nosotros nos vestimos de negro, nos pintamos las uñas de negro y todos estamos negros y todo está negro. Bases bíblicas, mi hermano. Bases bíblicas. Que estén en la palabra de Dios. Usted no se salga de la palabra. Ustedes ven que a veces están haciendo cosas que no están establecidas en la palabra. No las haga, mi hermano. Amén. Usted tiene todo el derecho de elegir. Y usted tiene que establecer en su casa bendición. Y no se vaya por las líneas del mundo. El mundo nos puede decir, no, es que toca hacer las cosas así. Cuando llegó el COVID-19, no es que toca hacer esto así, hacer esto así, y si no, ustedes se van a morir. Bueno, aquí estamos y no nos hemos puesto ni una vacuna. Es más, yo he estado trabajando hasta con personas que tienen el COVID y ni se me ha pegado esa vaina. Y otros decían, no, póngase máscara, que cuidado, que a 6 metros, que cuidado, que... Mi hermano, la manipulación de este mundo es bien grande. Y nosotros a veces nos dejamos llevar de la corriente. Que si mil personas hacen eso, yo también lo hago. Pregúntese primero, ¿hay algo de lo que espiritualmente Dios me ha mostrado que tengo que hacer ahí? ¿De verdad tengo que hacer eso que espiritualmente Dios me ha mostrado? ¿O estoy yendo por el lado que no es? Porque no porque 1000 personas hagan una cosa, usted la va a hacer también. Primero está Dios, y es primero hacerle caso a Dios que a los hombres. Porque un hombre te puede venir a decir, no, un psicólogo te puede venir a decir, no, mire, usted lo que tiene que hacer es, tómese estas pastillas para que se calme, y entonces, sí, las pastillas te están adictando a una forma de vida que después no vas a poder salir de ahí. No, ¿qué espiritualmente tú estás estableciendo en tu vida? Amén. Bíblicamente, ¿qué estás haciendo realmente? ¿Estás leyendo la palabra de verdad? Si tú estás haciendo cosas que no están en la palabra de Dios, mi hermano, no perteneces al cuerpo de Cristo. Porque bíblicamente tenemos que empezar a establecer lo que dice la palabra de Dios en nuestras vidas. Cada día más, cada día más. Y ese es el proceso, establecer palabra en nuestra vida, cada día más. Y tener una generación que siga haciendo lo mismo. Amén. Porque si queremos una generación bendecida, bendita, necesitamos como padres darles ese ejemplo. Porque si no, el mundo les va a enseñar otra cosa. Entonces, ¿la unidad en qué va a quedar? Amén. Por eso necesitamos volver otra vez a la unidad, a lo que Dios quiere que establezcamos en nuestro hogar, establecido de acuerdo a la palabra de Dios. Judas 18:20. Judas, ni Judas hizo tanto, Padre amado. Ni Judas se atrevió a tanto. Ni Judas se atrevió a tanto. Judas 18:20. Amén. De verdad, ni Judas hizo tantas cosas. Judas 18:20. 18:20. Sí. Léelo, mi hermano Gabriel, si lo tienes ahí. Dice, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andan según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Amén. Van a haber burladores, se te van a burlar en la cara. La misma familia de nosotros. No hablo del núcleo familiar, sino de la familia que tenemos, por ejemplo, en nuestros países. Ay, a usted ya le lavaron el cerebro. Ay, ya se volvió santico. Sí, una vez a mí me dijeron así, una de mis hermanas me dijo, usted fue el que le lavaron el cerebro. Le dije, sí, Cristo me lo lavó de una manera que me limpió toda la basura que yo tenía. Amén. Porque así es, Cristo nos limpia el cerebro de todo. Dilo, mi Jordan. De que eso mismo que a usted le pasó, también me pasó a mí con mi papá de sangre. Tu papá te dijo, Me claro. dijo de todo.
Todo, sí, claro. Entonces, todo, bienvenida completa. Sí, así es, así pasa. Vamos a encontrar burladores, vamos a encontrar gente que nos va a denigrar de las cosas. Es más, por eso les digo, habrá gente que hace mil personas que hacen una cosa y que después nos ven como los que, esos son locos, fanáticos. Pues sí, gloria a Dios, por Cristo lo hacemos. Salmos 112 del 1 al 3. Salmos 112 del 1 al 3. Salmos 112 del 1 al 3. Quien lo tiene, Elkin, léelo por favor. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Amén. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Oiga pues esa belleza. Temer a Jehová. El temor de Jehová. ¿Usted teme a Jehová cuando usted está solito por ahí? Y tiene un computador por ahí. O un celular por ahí. Viendo cosas incorrectas, ¿no? O se mete al baño con el celular. Yo no sé qué hacen en el baño con el celular realmente. Hasta se les infecta. Y después lo andan cogiendo y después, oigan. O se cae también. Sí, dejen el celular afuera. Mi hermano, yo no sé, la gente ahora como que nació con el celular pegado. No entiendo. Hombre, seamos coherentes con lo que decimos de la palabra de Dios, que tememos a Jehová. El hombre que teme a Jehová, el temor es algo de respeto, algo de decir, hombre, yo tengo que empezar a establecer en mi vida cosas que de verdad den a conocer al Dios que yo conozco. Es lo más importante. Pero esas son unas pequeñas cosas que a veces hablamos así, que tenemos que empezar a decir y a captar. Es verdad, esto yo lo tengo, yo tengo que ponerlo a un lado y empezar en el orden que Dios quiere establecer, porque así voy a traer una unidad familiar. Amén, amén. Hay 3 áreas importantes en la familia que tienen que hacerse de acuerdo a la parte espiritual. Entonces, primero es el área espiritual, que esa va de por sí, ya ahí establecida. El área económica, el área emocional es la que sigue. El área emocional es muy importante nosotros establecerla en bases espirituales, bíblicas. Emocional, pilas con las emociones, porque el corazón es engañoso y perverso y maneja nuestras emociones y nos puede llevar a hacer cosas que están fuera totalmente de las cosas de Dios. Entonces, por eso es tan importante emocionalmente nosotros en el espíritu guiarnos, que la espiritualidad nuestra guíe nuestra emoción. Amén. Guíe nuestro sentir, nuestro pensar. Tengo un proyecto para hacer, Señor, muéstrame hacia dónde debo ir, muéstrame con quién debo hacer las cosas, pon las personas adecuadas para mí. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y otra área es el área financiera y la física. El área financiera, espiritualmente tenemos que empezarla a establecer. Bíblicamente, nosotros financieramente somos bendecidos. Somos bendecidos. Y también en el área física, nuestro cuerpo, nuestras relaciones. Tenemos que ser más expresivos. Expresivos con el uno y con el otro. Esto de la bendición familiar, mi hermano, esto de la unidad familiar va a traer una gran bendición a nosotros, estemos en la posición que estemos en medio de una sociedad. Usted puede estar en un nivel, no me gustan esos extractos que hacen en la sociedad, realmente yo no pienso que sea así, que clase media alta, clase baja, clase aquí, estrato 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hermano, delante de Dios, ¿cómo estás tú? Vivas en una casita, vivas en un kiosquito lindo con el carrito que decíamos o una bicicleta, ¿en qué nivel estás espiritualmente? Porque no necesariamente tienes que tener quién sabe qué cosas para decir que estás rebendecido. Pues Jesús dijo que él ni siquiera tenía una almohada donde poner su cabeza. Y la bendición andaba con él. Él era Dios. Entonces, mis hermanos, muchas veces no tenemos tantas cosas materiales y buscamos de Dios, y cuando las empecemos a tener, como que se nos olvida quién es el que nos ha bendecido.
Amén. Entonces establezcamos esa bendición siempre espiritual dentro de nuestra casa. Hay algo bien importante que debemos tener en cuenta, y es que para poder tener una unidad familiar necesitamos primero reconocer que no la tenemos. Primero tenemos que hacer un sondeo y empezar a decir, en verdad estamos fallando en algo aquí en esta unidad. Una vez que reconocemos eso, porque si tú estás diciendo yo estoy bien en todo el tiempo, pues nunca vas a ver de pronto tus errores. Pero si de pronto empiezas a sondear y decir, ok, un momento, necesitamos entender, ¿tenemos unidad en nuestra familia? ¿Hay unidad familiar en nuestro hogar? Miremos las cosas que están sucediendo. Una vez detectado eso, lo que tenemos que proceder es a pedir perdón y a perdonar. Amén. Porque mientras que no haya ese principio, tú no vas a poder avanzar en lo que el Señor quiere para establecer la parte espiritual, emocional y física. Amén. Amén. Entonces es tan importante que podamos decir, reconozco que yo estoy faltando en esa unidad. Así es. Y te pido perdón por esto y esto y esto. Y también te perdono por esto y esto y esto. ¿Ya? Amén. Entonces, si nosotros no empezamos por ese principio, nunca vamos a poder ver el final. Amén. Así es. Quiero terminar con 2 ejemplos de familias. Una familia, y me hago referencia a estas familias porque es increíble lo que pasa, por ejemplo, en Cuba. Cuba es un país muy reprimido en muchas cosas. La gente vive reprimida. Hay otros que se acomodan a esa forma de vida porque no tienen que hacer mucha cosa, pero hay otros que quieren salir adelante. Y muchas familias salieron de allá buscando y tuvieron que unirse hasta en la escapada de Cuba. Tuvieron que unirse. Y una de esas familias se unió y el padre con la madre establecieron de que él se iba a venir con uno de los hijos y otro de los hijos, el menor, se iba a quedar con ella en Cuba. Ese padre con el hijo mayor salió de Cuba en balsa, cuando la época de las balsas. Él llegó aquí a los Estados Unidos y él sabía hacer mueblecitos, cortar madera. Entonces el hombre dijo, empezó a buscar trabajo, por ahí encontró trabajos así como a veces encontramos nosotros de construcción, de landscaping, y bueno, ahí se mantuvo mientras tanto, pero él decía, yo quiero salir adelante para cuando llegue tu mamá y tu hermano, ellos lleguen a algo que yo ya tenga establecido. Bueno, y el hombre se fue en una carpintería y le dijo, señor, ¿yo puedo trabajar acá? Le dijo, sí, claro, venga. ¿Qué sabe hacer usted? No, pues yo sé cortar madera, puedo hacer una sillita. Y el hombre empezó a ayudarle ahí y empezó, el hijo también se metió ahí, empezó también a trabajar, los dos trabajando, reunieron, hicieron un ahorro, tal cosa. Pasó mucho tiempo ahí, mientras que la mamá con su hijo allá, él sufría porque ellos en esa época no podían mandar plata. O sea, allá en Cuba era restringido todo. Y entonces este varón empezó a tener ese ahorro y montó un negocito para hacer sillitas. Va a hacer sillitas de este estilito y empezaron a comprar las sillitas de él. Cuando ya tenía compró un apartamentito. Le dijo, mija, véngase para acá. Las trajo para acá. Y empezaron, hermano, y empezó a hacer su negocio. Esa familia, en parte de lo que ni sabían espiritualmente, porque yo creo que no tenían, o de pronto hasta sí, no sabemos. Pero se unieron en ese sentir, sacrificaron su unidad para después estar unidos en lo que tenían que estar. Ese hombre llegó, hizo su negocio y es el dueño, o era el dueño, de los muebles El Dorado. La balsita en que él se vino tenía un nombre y el nombre era El Dorado. Y él cuando cuenta la historia dice, yo le puse a este almacén El Dorado porque esa fue nuestra libertad. Esa balsa que se llama El Dorado, yo le puse el nombre de eso. Y él dejó una herencia tan tremenda que ahorita cada hijo tiene negocios por todo lado de muebles. Ustedes ven, El Dorado es impresionante. Y lo mueven sus hijos y sus nietos. Imagínense entonces cuando una familia se une en cosas que de pronto ni sabemos, cómo llega a un punto. Y otro caso de otra familia cubana. La familia Vilariño salió de Cuba, padre, madre y 7 hijas pequeñitas, y ellos vinieron aquí y empezaron a trabajar en una panadería,
pero y vivían todos en un solo apartamento con las niñas y todo eso. Es que ellos sufrían porque a veces no tenían ni para comer, y entonces el papá dejaba de comer él para esto, porque 7 niñas eran impresionantes y ya eran grandecitas unas, otras pequeñitas. El sufrimiento fue tremendo, y para venirse en balsa con 7 niñas es un riesgo bien grande. Entonces ellos llegaron y empezaron a trabajar en una panadería. Empezaron a hablar, compraron la panadería. Después de comprar la panadería, compraron el local de al lado y montaron un restaurante. Y empezaron a trabajar. ¿Y sabes quiénes eran las que servían a los del restaurante? Las hijas. Las niñas empezaron a servir. Nada de nómina. Todos empezaron a trabajar ahí. Todos. Las hijas crecieron, unas se casaron. Es más, los maridos de las hijas iban a ayudar al restaurante. Y empezaron. Mis hermanos, y en Las Vegas, el restaurante de Las Vegas, que ahora tiene Las Vegas por todo lado. Cada hija tiene un restaurante. Y son cosas que dice uno, wow, cómo prospera esta gente. Es cierto, en lo económico, y tal vez en lo espiritual están de pronto mal o bien, pero una unidad en ese sentido, nomás que de pronto ni tienen principios de pronto como los que tenemos nosotros, y llegan a tanto. Imagínense donde nosotros espiritualmente uniéndonos en ese mismo sentir de alcanzar cosas, ¿cómo sería? ¿Ustedes creen que Dios no nos va a abrir las puertas? Dios va a abrir puertas, mis hermanos. Dios va a abrir puertas grandes. Así es de que cada día nosotros tenemos que estar más unidos espiritualmente en las cosas que Dios nos quiere levantar. No se vaya por el ejemplo, no se vaya porque la sociedad dice que esto no se debe hacer así, sino asá. No se vayan por eso, váyanse por lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué debo establecer en mi hogar? ¿Qué es lo que yo debo establecer con mi esposa, con mi esposa, para estar cada día más unidos? ¿Debo hablar más con ella? ¿Debo escucharla más? ¿Debo respetar más a mi esposo? ¿Debo darle más ese lugar de varón de casa, de sacerdote de hogar? Porque si leemos la palabra entonces y la entendemos, entonces vamos a poner por obra lo que hemos leído. Pero si no leemos, o leemos pero como que no captamos, vamos a seguir haciendo lo mismo. Exacto. Entonces lo importante es leer y poner por obra lo que leemos, y vamos a tener éxito en lo que hagamos, y vamos a alcanzar esa unidad matrimonial.